Un elevado porcentaje de personas argumenta que su vida se les ha escapado de las manos a causa de elementos como el empleo, el tiempo y múltiples circunstancias. Piensan que avanzar es una tarea imposible debido a que el mundo se desplaza a un ritmo excesivamente veloz, porque todo demanda atención al instante y porque sienten que carecen de la posibilidad de detenerse. No obstante, están observando el asunto desde un ángulo equivocado. He llegado a entender que la vida no se arreglará por sí sola. La fortuna no es la que determina nuestra vida. La existencia se edifica a través de la resolución y los objetivos claros. Si no tomas el control para establecer un sistema, el caos tomará el mando. Este caos no solo consume tu energía, sino que también destruye tus sueños. Cada día que pasa sin un plan claro se convierte en un día desaprovechado, aunque no lo notes. No necesitas tiempo adicional, sino una atención más intensa. No se trata simplemente de incrementar tus tareas, sino de hacer lo que realmente importa. Al organizarte, no solo administras tus horas, sino que también diriges tu vida. El éxito no es algo inalcanzable, es la consecuencia de muchos días bien utilizados. Si hoy decides tomar las riendas y trabajar en estructurar todos los aspectos de tu vida, experimentarás un cambio en tu camino, tu mente encontrará calma, tu propósito se hará más claro y todo empezará a fluir de manera favorable. Cuando logras equilibrar tu interior, el mundo deja de pesarte y comienza a abrirse ante ti. Organizar tu vida no es un lujo, es una necesidad urgente. Esta es la distinción entre quien avanza y quien se pierde en distracciones. La mayoría de las personas actúan de forma reactiva, se levantan tarde, corren de un lugar a otro, olvidan obligaciones, llegan apresurados, procrastinan decisiones importantes y al final del día no saben en qué se les fue el tiempo. Viven cansados, confundidos, abrumados y aún creen que les falta motivación. Sin embargo, lo que realmente carecen no es motivación, sino orden. La desorganización provoca que tu energía se disperse, tu mente se nuble, tus metas se tornen inciertas y te conviertas en prisionero del descontrol que tú mismo permites. Para poner tu vida en orden, debes tomar una decisión deliberada y dejar de actuar al azar. Reconocer que cada aspecto de tu día, por más pequeño que sea, impacta en tu futuro. Comienza por tomar el control de tu tiempo. No se trata de obsesionarse con horarios o listas interminables, sino de dejar de entregar tus horas al azar. Porque el tiempo es tu recurso más valioso y, sin embargo, tiendes a pensar que es interminable. No lo es. Cada minuto que no utilizas con conciencia es una oportunidad perdida, una fracción de tu vida que se escurre para siempre. Por eso, es fundamental que te reserves un momento para planear tu jornada. ¿Qué hora marca el reloj cuando abres los ojos? ¿Qué acciones realizas en la primera parte de tu día? ¿Qué tareas reiteras sin que realmente sumen valor? ¿En qué momentos del día eres más eficiente? No podrás avanzar en aquello que no has analizado, y sin un plan, seguirás dando vueltas sin rumbo. Arreglar tu vida no solo consiste en manejar el tiempo, también se relaciona con el espacio. Un entorno desorganizado refleja una mente abrumada. El área donde duermes, trabajas, comes o te relajas debería facilitar tu concentración, no distraerte. No se trata de lograr la perfección, sino de garantizar que sea funcional. Cada objeto debe estar en su lugar, cada herramienta debe estar disponible, y cada espacio debería impulsarte a avanzar en lugar de detenerte. Tu entorno impacta en tu conducta más de lo que imaginas. Buscas tener claridad mental, pero estás rodeado de caos visual. Anhelas sentirte pleno, pero no sabes ni dónde se encuentran tus propios utensilios. Es momento de realizar un cambio. Tu entorno físico debe ser tu principal aliado, no un enemigo disfrazado. Y hay una verdad aún más profunda. El desorden externo que toleras es un reflejo del desorden interno que aceptas. Tus hábitos, relaciones, emociones, finanzas y objetivos necesitan un orden. No puedes experimentar la paz si cada día estás apagando incendios.
No puedes tener una visión clara si no sabes en qué estás enfocándote actualmente. El orden no significa rigidez, es una forma de liberación. Te proporciona el espacio necesario para descansar, reflexionar y tomar decisiones con claridad. Te da la tranquilidad de saber que tú eres quien tiene el control, que no te dejas llevar por lo que surja, sino que actúas según aquello que elegiste intencionadamente. La organización es una disciplina en práctica. Es reconocer que tu vida no cambiará por simple magia. Si no le das forma, se deformará por sí mismo. Si no lo organizas, se desmoronará con la más mínima distracción. Y esto no te hace una persona aburrida, sino alguien con poder. Los que gestionan su tiempo, espacio y decisiones tienen la capacidad de forjar su propio futuro. En un mundo desordenado y caótico, aquel que lleva una vida planificada resplandece, obtiene respeto, genera confianza y logra resultados. Esto se fundamenta en un soporte estable, no en reacciones inmediatas. Este soporte se forma cuando decides organizar tu vida, aunque al principio pueda resultarte complicado. A pesar de que pueda ser incómodo al inicio, es en ese esfuerzo donde inicia tu cambio. Una vida bien planificada no se crea solamente de buenas intenciones, se construye a través de sistemas organizados. En esencia, un sistema consiste en una serie de decisiones acertadas que se realizan cada día sin lugar a negociaciones. Si sueñas en grande pero actúas sin un esquema, es seguro que enfrentarás frustraciones. Podrías tener aspiraciones grandiosas, pero te faltan rutinas que las apoyen. Tienes ideas creativas, pero tu calendario está colmado de compromisos urgentes y superficiales. Posees habilidades, pero tu energía se pierde entre interrupciones, distracciones y tareas que no te llevan a nada. Y así, los meses pasan sin cambios. La ausencia de un sistema que organice tu día a día te lleva a apagar incendios que tú mismo provocaste por falta de planificación. Organizar tu vida significa aprender a tomar decisiones que realmente importan, entendiendo que no todas las actividades tienen la misma relevancia. Algunas te acercan a tus objetivos, mientras que otras simplemente consumen tu tiempo. Hay tareas que promueven el progreso, mientras que otras solo te hacen sentir ocupado. La persona promedio tiende a confundir estar activo con ser productivo. Se mueve constantemente durante el día y cuando llega la noche se siente agotado, sin haber logrado avanzar. Este lujo de no esforzarte no es algo que puedes permitirte. Debes tener claridad sobre lo que realmente es importante. ¿Qué acciones generan el cambio? ¿Qué hábitos mantienen tu energía? ¿Qué acciones producen resultados reales? Estas son las actividades que debes priorizar. Las demás deben ser eliminadas, delegadas o pospuestas. Tu tarea es la siguiente: identifica tus 3 prioridades diarias, no más de 3, ni 10, ni 20. Escríbelas la noche anterior y al día siguiente, antes de contestar mensajes o revisar redes sociales. Antes de que el mundo te interrumpa, concéntrate en ellas. Primero, cúmplelo con respecto a ti. Cuando te enfocas en lo importante y no en lo urgente, tu vida comienza a cambiar. Recuperas el control, la paz y la sensación de estar construyendo algo valioso. La gran mayoría de las personas se encuentra en un continuo estado de respuesta. Debe ser quien controle, y este control precisa de una planificación, protección y repetición. Organizar tu vida también implica aprender a decir no, puesto que, al no establecer límites, te convertirás en una víctima de las prioridades ajenas. Aceptar cada invitación, atender cada solicitud y participar en todo te fragmenta, agota tus energías y te quita el tiempo que deberías dedicar a lo que realmente importa. Cada vez que decides aceptar lo trivial, estás ignorando lo importante. Por lo tanto, una persona organizada no es quien se ocupa de una mayor cantidad de tareas, sino quien se enfoca en las correctas. Para lograr esto, se requiere espacio, concentración y el coraje suficiente para eliminar lo innecesario. No estás aquí para complacer a todo el mundo. Tu objetivo es crear algo significativo y eso requiere orden, filtros y decisiones complicadas. Es esencial que tengas esto presente.
No se trata de una carencia de tiempo, sino de cómo administras el tiempo que tienes. Cada individuo dispone de las mismas 24 horas, y la verdadera diferencia radica en la intención. Existen personas que, con apenas 2 horas libres al día, logran transformar su estado físico, su situación económica y su mentalidad. ¿Cuál es su secreto? Implementan estructuras, desarrollan sistemas y determinan prioridades. Mientras unos se quejan de la falta de tiempo, esos individuos ya están en acción, conscientes de que el tiempo en sí es neutro. La clave está en la calidad de su utilización. Si decides organizar tu jornada con inteligencia, observarás que tus ingresos son más eficientes, tu mente se aclara, tu energía aumenta y, como resultado, tu vida se transforma. No puedes construir algo sólido si tu día es desordenado. Lo que necesitas son rituales, bloques de atención, momentos de reflexión y orden en tus pensamientos, cuerpo y emociones. Todo esto se interrelaciona. Un calendario bien administrado proporciona claridad, un entorno organizado brinda paz, una mente despejada toma decisiones más acertadas y una vida estructurada se vuelve imparable. No porque sea perfecta, sino porque tiene claridad sobre su dirección, lo que debe convertirse en tu nuevo objetivo. No se trata de hacer más, sino de hacer lo esencial con propósito, enfoque y disciplina. Eso es lo que te liberará del desorden, te otorgará libertad y te convertirá en una persona verdaderamente organizada y, por ende, poderosa. Organizar tu existencia también requiere llevar a cabo un análisis exhaustivo de tus relaciones. No importa cuánto logres estructurar tu agenda o tu entorno, si te rodean individuos que agotan tu energía, te distraen o minan tus esfuerzos, tu avance será lento, confuso o incluso inexistente. Muchas personas no aprecian la influencia de su círculo humano, pensando que pueden desarrollarse en medio de un caos emocional, interacciones vacías y atmosféricas tóxicas que se quejan constantemente o que hacen perder tiempo. Esto se asemeja a correr con una mochila pesada repleta de piedras. Puedes intentarlo, pero no podrás mantener esa carga por mucho tiempo. Si anhelas la organización en tu vida, primero debes buscarla dentro de tus relaciones. Realiza un examen de tus interacciones personales, preguntándote si cada persona te eleva o te hace sentir inferior, si te desafía o te induce a la apatía, si te inspira o te limita. No se trata de ser cruel o indiferente, sino de proteger tu energía. Tu energía es uno de tus recursos más fundamentales, justo después del tiempo. Si la malgastas en conversaciones sin sentido, en compañía de quienes no fomentan tu desarrollo, o en dramas innecesarios, esto afectará tu bienestar integral. La organización también abarca lo emocional, social y energético. Por lo tanto, el orden se manifiesta no solo en tu programación, sino también en las personas con las que eliges compartir tu tiempo, en los temas que abordas y en los estándares que permites a tu alrededor. Comienza estableciendo límites. No es necesario responder de inmediato a todos los mensajes ni estar disponible para cualquiera. No estás obligado a cargar con las dificultades ajenas como si fuesen tuyas. Aprende a expresar tu necesidad de concentración y a rechazar compromisos que te desvíen de tu propósito. Estos límites no son actos de egoísmo, sino signos de sabiduría. Resulta imposible construir una vida sólida si constantemente eres interrumpido, si otros agotan tu energía o si cada intento de avance se ve obstaculizado por algo o alguien. El desorden también puede presentarse en los individuos, y debes tener el valor de reconocerlo. No se trata solo de alejarte de aquello que te limita, sino de atraer lo que te motiva. Busca personas que actúen con intención, que aprecien su tiempo, que se cuiden, que intercambien ideas en lugar de quejas, y que dirijan su pensamiento hacia objetivos en lugar de frustraciones. Estar cerca de individuos que ya viven con estructura y enfoque permite que asimiles esa energía. Su exigencia callada puede inspirarte a evolucionar y volverte más intencional. Ten en cuenta que tu entorno influye en ti, ya sea que lo notes o no. Si todavía no cuentas con un entorno así, es tu responsabilidad crearlo. No dejes tu avance en manos ajenas, establece tus propios espacios,
Elige a quien sigues en redes sociales, lo que consumes y el tipo de información que dejas entrar en tu vida. Todo ello forma parte de tu organización. Cada estímulo que aceptas tiene implicaciones, y si no aplicas un filtro, terminarás contaminándote. Si te contaminas, pierdes enfoque, lo cual puede obstaculizar tu crecimiento. Por esta causa, un individuo verdaderamente metódico también es cuidadoso. Reconoce cuando debe aceptar propuestas y cuando debe rechazar. Lo más importante es que es consciente de con quién decide avanzar. No es posible construir una vida poderosa rodeado de desorden, de emociones ajenas, de energías que no comprenden tu enfoque. Tienes un destino superior en tu existencia. Para alcanzarlo, es esencial que tengas claridad en todos los aspectos: mental, físico, financiero, emocional y social. Todo está interconectado y cada parte influye en las demás. Por tanto, comienza a ordenar tus relaciones no desde el ego, sino desde una visión clara. No se trata de excluir, sino de asumir tu responsabilidad personal. Tu entorno es un reflejo de tus decisiones, y si deseas que tu vida refleje grandeza, tu ambiente debe comenzar a alinearse con eso. Desde este instante, sin justificaciones ni temores, con determinación y propósito, recuerda que organizar tu vida no solo implica horarios y tareas, también se refiere a encontrar un propósito. No tiene sentido planificar cada instante si no entiendes el porqué de tu existencia. Este es un error frecuente en muchos. Se dedican a llenar su tiempo con actividades, rutinas y objetivos ajenos, pero por dentro se sienten vacíos. Pueden cumplir con todo excepto con sí mismos. Corren, producen y trabajan, pero no se toman un momento para reflexionar si esos esfuerzos los conducen hacia donde realmente desean ir. La organización auténtica inicia con un enfoque claro, con un propósito bien definido. Al comprender tu razón de ser, ordenar tu vida se convierte en una necesidad innata. Cada parte comienza a encontrar su lugar porque todo adquiere significado. Este es un buen momento para recordarte que si este mensaje te está ayudando a reenfocarte y a tomar decisiones clave, puedes seguir suscribiéndote para continuar fortaleciendo tu mentalidad, disciplina y desarrollo personal. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuál es el área más caótica en tu vida en este momento y qué problemas estás enfrentando por no ponerle orden? Anótalo en los comentarios, no para los demás, sino para ti, ya que a menudo, identificar algo con claridad es el primer paso hacia transformarlo de manera firme. La organización no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta, un medio que te acerca a una existencia intencionada, que elige su propio rumbo en lugar de dejarse llevar por lo que sucede. Por lo tanto, si realmente deseas ponerte en orden, primero debes clarificar hacia dónde te diriges, la persona que quieres ser, cómo imaginas tu vida en 5 años, las relaciones que deseas cultivar y el legado que te gustaría dejar. Las respuestas a estas interrogantes influirán en las actividades que integres en tu agenda, tus finanzas y tu entorno. El propósito actúa como un filtro fundamental. Lo que no apoya tus metas se convierte en un obstáculo y, por ende, debe ser desechado. Sin embargo, hay un aspecto crucial: no es necesario tener todo resuelto para comenzar. Tu propósito podría no ser evidente al inicio y puede evolucionar con el tiempo, y eso está bien. No es aceptable dejar que la vida transcurra sin cuestionamientos ni ajustes. La estructuración de tu vida comienza con la sinceridad, con momentos de reflexión y con la disposición para ajustar el rumbo cuando sea necesario. Es comparable al piloto de una aeronave, quien no mantiene el rumbo perfecto en todo momento, pero tiene un objetivo claro y efectúa pequeños ajustes de forma continua. Tú debes llevar a cabo lo mismo, ya que sin revisión, el desorden regresa. Sin reflexión, es probable que repitas los mismos errores, y sin intención, el tiempo se te escurre. Usa el propósito como una guía, y cada vez que sientas confusión, pregúntate: ¿esto me acerca a la persona que aspiro a ser o me aleja? Incluso si no encuentras la solución, al menos habrás avanzado más que si no lo intentaras, ya que te encuentras en el proceso de activar tu conciencia. Dejas de lado la rutina automática y tomas las riendas de tu vida. Al hacerlo,
Tu energía cambia, tu entorno se ajusta, tus elecciones se tornan más definitivas y el ritmo de tu existencia se transforma. Ya no se trata del desorden de la vida moderna, sino de la perspectiva de alguien que tiene claridad sobre lo que desea y se organiza para conseguirlo. No se necesita más tiempo ni otra oportunidad, lo único que hace falta es dedicar un instante a ti mismo y establecer tus prioridades. La organización otorga poder, el propósito orienta el camino, y una dirección definida lleva a buenos resultados. Comienza esta práctica hoy mismo. Apaga las distracciones, escribe tus reflexiones, establece tus metas, revisa tus proyectos y organiza tus pensamientos. La claridad interna se manifiesta en acciones externas, y al lograr esto, serás imparable. Una persona destinada no requiere de un empuje diario, lo que realmente necesita es estructura, y ahora te encuentras en el camino de construirla, paso a paso, decisión tras decisión, día tras día. Este proceso de cambio ya se ha iniciado. Organizar tu vida también implica poner orden en tus finanzas. A pesar de que trabajes en desarrollar hábitos positivos, relaciones estables o una mentalidad resiliente, si tus finanzas no están en orden, experimentarás ansiedad y estrés, sintiéndote expuesto. No hay posibilidad de avanzar en medio de la inestabilidad financiera. La libertad se ve comprometida si cada gasto va acompañado de remordimientos, y te falta claridad si tu dinero se pierde sin saber en qué se emplea. Lo que realmente cuenta no es cuán mucho ganes, sino cómo administras lo que ya posees. Es fundamental aplicar inteligencia, propósito y una disciplina rigurosa en el manejo de tus recursos. Muchos individuos disfrutan de ingresos confortables, pero sus hábitos de consumo los restringen, gastando sin plan, actuando impulsivamente y acumulando deudas por mantener apariencias, para luego cuestionarse por qué no logran avanzar. La respuesta es evidente: no puedes poner orden en tu vida si no comienzas por organizar tus finanzas. Aunque el dinero no lo es todo, influye en múltiples aspectos de tu existencia, afecta tu salud mental, tus elecciones, tu tranquilidad y tus posibilidades. El primer paso hacia finanzas ordenadas no es aumentar tus ingresos, sino confrontar la realidad de tus cifras. Establece un presupuesto para saber cuánto recibes, cuánto consumes y en qué se destina tu dinero. Es imposible mejorar lo que no se mide ni crecer sin comprender dónde estás fallando. Haz esto: utiliza un cuaderno y anota tus gastos fijos. Después, registra tus gastos variables del último mes con total sinceridad, sin excusas. Simplemente observa. Aquí podrás identificar las salidas innecesarias, los hábitos que te limitan y qué ajustes debes realizar. Luego, establece un porcentaje mínimo para ahorrar, aunque sea el 5% de tus ingresos. Lo más importante es comenzar, porque este hábito te permitirá apreciar tu futuro por encima de la gratificación instantánea. Esta visión es clave para cualquier cambio real. La administración del dinero no debería considerarse un castigo, sino una herramienta esencial. Es la base que te permite tomar decisiones con calma, invertir con seguridad y llevar una vida digna. Aquí aparece una verdad incómoda: si no puedes vivir con menos de lo que ganas, siempre estarás en riesgo de caer en la pobreza, incluso si tus ingresos aumentan. No son los montos que percibes los que te dan libertad, sino la capacidad de controlar, que se inicia al reducir los gastos innecesarios. Hay que dejar de justificar excesos con frases como "me lo merezco" o "solo se vive una vez". Sí, mereces un bienestar, pero debe ser sostenible y no afectar tus finanzas mensuales. Tienes derecho a disfrutar, pero de manera estratégica en vez de culpable. Esto solo se logra cuando decides integrar tus finanzas como un aspecto esencial de tu vida. Recuerda, el dinero refleja tu estado mental. Si tu mente es desorganizada, tus finanzas también lo serán. La falta de organización en el tiempo se traduce en desorden en los gastos, por lo que al manejar bien tu dinero, también estás ordenando tus pensamientos. Estás adquiriendo habilidades como la toma de decisiones, la capacidad de postergar gratificaciones y la planificación a largo plazo,
todos aspectos cruciales para quien anhela ser responsable y no solo generar ingresos, sino saber administrarlos. Si organizas tu vida y dejas tu economía al azar, estás abriendo una brecha que puede resultar en la pérdida de oportunidades, energía y autoestima. La organización financiera va más allá de lo técnico, es un asunto emocional, mental y espiritual. Es una forma de demostrar que valoras lo que recibes, y al hacerlo, la vida reacciona. Se abren nuevas oportunidades, el estrés disminuye y tu capacidad de concentración aumenta. Ya no te sientes como un sobreviviente, sino como alguien que dirige su camino y está creando su futuro. Así que revisa tus finanzas, elabora un presupuesto, elimina lo que no aporta y prioriza lo que te enriquece. Comprométete a mantener un orden financiero, sin importar tus ingresos, ya que la mentalidad es lo verdaderamente esencial. Con una mente enfocada, tu dinero se alineará de igual manera, preparándote para crecer de manera intencionada y estructurada. Organizar tu vida también conlleva establecer una rutina personal que te brinde energía, enfoque y claridad mental. Muchos subestiman la relevancia de tener una rutina efectiva, pensando que es aburrida o innecesaria. Sin embargo, es uno de los secretos más valiosos de las personas más exitosas. No les quita libertad, sino que les ofrece un marco para usar su tiempo sabiamente. Una rutina efectiva no es una prisión, sino un punto de partida. Sin ella, cada día comienza con caos, improvisación y dudas. Tu cuerpo tarda más en activarse, tu mente se distrae, tu energía se dispersa y al final del día, solo queda la sensación de cansancio, frustración y la impresión de no haber hecho nada significativo. Una rutina bien estructurada funciona como una armadura mental, es el conjunto de decisiones previas que te permite ahorrar energía, alinear tus acciones con tus prioridades y centrarte en lo verdaderamente relevante. No tienes que pensar si harás ejercicio, si leerás o si trabajarás en tu proyecto personal. Ya está decidido, lo que libera espacio mental para pensar en cuestiones más importantes. Recuerda que cada decisión dejada a la suerte consume tu fuerza de voluntad. Si cada mañana tienes que convencerte de hacer lo correcto, estás desperdiciando la energía que podrías invertir en avanzar más rápido. Comienza por analizar cómo inicia tu día. Te levantas tarde, tomas el celular, revisas tus redes sociales, te duchas rápidamente y sales sin rumbo. O te despiertas con un objetivo, dedicando tiempo a respirar, moverte y reflexionar. Tu mañana marcará el rumbo de tu día. Si esa primera hora es caótica, el resto también lo será. Por ello, establece una rutina matutina que te impulse. No necesitas 3 horas ni trucos mágicos, solo hábitos simples pero efectivos. Levantarte temprano, hidratarte, hacer ejercicio, leer algo valioso, escribir tus prioridades y expresar gratitud. No busques la perfección, busca la consistencia, ya que es en dicha constancia donde reside el verdadero poder. Luego, planifica tu jornada laboral, divídela en segmentos y ten claridad sobre cuándo trabajas, descansas y aprendes. No mezcles tareas. La multitarea es un enemigo sigiloso que puede darte una falsa sensación de productividad mientras te sabotea. Realiza una sola actividad a la vez, pero hazlo con gran compromiso. Utiliza temporizadores, reduce las distracciones y establece metas claras para cada intervalo de tiempo. Cada hora debe tener un objetivo definido y cada segmento de tiempo una meta concreta, ya que si no te encargas de esto, la pereza te superará, las redes sociales te consumirán y las urgencias ajenas te absorberán. Al final del día, completa un cierre significativo, evalúa tus logros, anota lo que no salió como esperabas, planea el día siguiente, expresa gratitud por lo que tienes y desconéctate del caos. Informa a tu mente que es hora de descansar, no te acuestes con desorden y evita terminar el día con asuntos pendientes. Concluye la jornada con propósito y conciencia plena, ya que de esta manera le muestras a tu mente que tienes el control, que hay estructura y orden, lo que a largo plazo genera una fuerte sensación interna de poder, dirección y verdadero progreso. No te preocupes si un día no logras avanzar o si te desvías del plan. Lo importante es regresar, restablecer la estructura,
reintegrar la rutina, volver a lo que te fortalece. Cada vez que lo haces, te vuelves más fuerte, más disciplinado y más resistente. Esto tiene un valor mucho mayor que cualquier motivación pasajera, ya que transforma a un individuo con propósito, alguien que no vive reaccionando a las circunstancias, sino que las crea. Un hombre que no se deja llevar por su estado de ánimo, sino que se rige por su sistema. Así que establece tu rutina, escríbela, ajustala cuando sea necesario y defiéndela, no dejes que otros la interrumpan. Tu rutina es tu refugio, tu ancla y tu estrategia secreta. En un entorno caótico, quien tiene una rutina tiene ventaja, ya que no comienza de cero cada día, sino desde su mejor versión. Repetir esto a lo largo de semanas, meses y años culmina en un éxito inevitable y una grandeza tangible. Tu destino se forja al elegir el orden como estilo de vida. Puedes empezar hoy mismo con un pequeño cambio, una decisión firme y un sistema sencillo, pero adaptado a ti y respaldado por tu visión, respaldado por tu carácter. Esto transforma tu vida. Organizar tu vida también implica dominar tu atención. En esencia, tu vida es lo que eliges en lo que enfocarte. Si tu mente está siempre dispersa, saltando de una notificación a otra o lidiando con pensamientos desordenados y tareas incompletas, tu vida quedará igualmente fragmentada. No importa cuántas metas tengas o cuán encantador sea tu plan, sin el control adecuado sobre tu atención, nunca lograrás profundizar realmente en nada. Ese es el dilema de esta era contemporánea. Las personas han perdido la capacidad de concentrarse y están constantemente expuestas al ruido y a distracciones. Al final del día, se preguntan por qué sienten que no han logrado avanzar o por qué están cansados sin haber concretado nada significativo. La respuesta es evidente: han secuestrado su atención. La concentración no es un proceso natural, se cultiva y, como cualquier tipo de entrenamiento, requiere un esfuerzo consciente. Debes decidir cuándo desconectarte del ruido y crear espacios para el trabajo profundo, el pensamiento reflexivo y el verdadero silencio. Si no lo haces, siempre estarás reaccionando, pasando de un estímulo a otro, dejando tareas incompletas y acumulando frustración. Alguien que no sabe controlar su atención es como un arquero que dispara sin apuntar a su diana, mucha actividad, pero sin impacto real. Si deseas avanzar más rápidamente, comienza por eliminar todo lo que interfiere en tu enfoque. Apaga las notificaciones innecesarias, silencia los grupos que no proporcionan valor y deshazte de aplicaciones que no te enriquecen. Establece momentos específicos para revisar mensajes, contestar correos y consumir contenido. No permitas que tu teléfono se convierta en tu dueño. Utiliza la tecnología, pero asegúrate de que no te controle. Tu mente es la herramienta más poderosa que posees y no debes exponerla al desorden digital durante todo el día. Cada interrupción, por mínima que sea, altera tu flujo, reduce tu energía y debilita tu voluntad. Si no lo evitas, esto se convertirá en un hábito, un patrón de distracción y mediocridad. No se trata de vivir en aislamiento como un monje, sino de hacerlo con concienciación, eligiendo momentos de enfoque y protegiendo tu tiempo como si fuera un tesoro, porque realmente lo es. No puedes realizar trabajo profundo con interrupciones constantes, ni construir una vida extraordinaria con un enfoque superficial. La sociedad valora a quienes pueden concentrarse, a aquellos capaces de sentarse durante horas para resolver problemas, que piensan sin sentir la necesidad de escapar después de unos pocos segundos. Quien no teme al silencio, porque no es vacío, sino el espacio donde surgen ideas poderosas, establece rituales de enfoque. Por ejemplo, dedica cada mañana 1 hora antes de interactuar con alguien a trabajar en tu proyecto más importante, sin distracciones, solo tú, tu mente y tu tarea. Entrena tu mente para mantener la atención. Al principio, te resultará complicado, experimentarás una sensación de inquietud y querrás revisar tu teléfono. Resiste esa tentación, mantente firme, porque cada momento que consigas mantener tu atención es un logro, y esas pequeñas victorias sumadas te transformarán en una persona imparable. En un mundo plagado de distracciones, quien controla su enfoque,
controla su destino. Ten presente que donde se dirige tu atención, también va tu vida. Si está desbocada, así será tu vida, pero si se concentra, tu vida tomará dirección. Lo mejor de todo es que no se requiere de un talento excepcional para conseguirlo, únicamente necesitas tener la intención, la disciplina y el valor de rechazar aquello que no edifica. Cada día tienes la oportunidad de entrenar tu capacidad de concentración, como lo harías con un músculo, y a medida que tu atención se fortalezca, también aumentará tu habilidad para crear, resolver y tener un impacto. Por lo tanto, hoy realiza una profunda limpieza en tu mundo mental, deshazte de lo innecesario, simplifica tus espacios y establece entornos propicios para la concentración. Un individuo que protege su enfoque, resguarda su poder, y esa fuerza, al fusionarse con estructura, claridad y propósito, transforma todo. Ya no reaccionas a lo que te rodea, ahora diriges tu vida. Ya no vives en distracciones, sino de manera consciente. Ya no habitas en el caos, sino en el control, y eso, en esta era de ruido, es una ventaja que pocos poseen. Tú puedes tenerla si decides desde hoy cuidar lo más valioso que posees, tu capacidad de atención, tu brújula interna, tu fuerza creativa, tu mente. Organizar tu vida también requiere que pongas en orden tus emociones, porque no importa cuánto planees, cuánto trabajes o cuánto intentes controlar tu entorno, si no gestionas lo que sientes, estarás saboteando tus propios progresos. Muchos hombres cometen este error. Creen que la organización es solo lógica, técnica y estrategia, y olvidan que su estado emocional influye en su comportamiento diario. No puedes ser constante si tus emociones te arrastran, no podrás tomar decisiones acertadas si eres gobernado por el miedo, la culpa o la frustración, y no podrás edificar una vida poderosa sin paz interna. El orden emocional, aunque no es evidente a simple vista, es la base invisible de una vida realmente estable. Tus emociones no son tus enemigas, pero tampoco son tus guías. Son señales, información, y debes aprender a escucharlas sin permitir que se conviertan en dictadoras.